Bienvenidos a Historias con T de Jason, el rincón donde las sombras cobran vida y los secretos más oscuros salen a la luz. En este espacio compartiré con ustedes las historias más siniestras, más perturbadoras y a veces casi imposibles de creer. Esos relatos que parecen sacados de una pesadilla. Así que prepárate, toma tu té y acompáñanos a descubrir estos relatos oscuros y aterradores. ¿Te atreves a escuchar? Hola y bienvenidos una vez más a Tardes de Terror con Mamá. Yo soy Yasmin. Yo soy Teresa. Otra tarde de terror. Ay, hoy te traigo una historia, mamá, que te va a dejar asustadísima. Este lugar tú lo conoces. Mira, te voy a platicar. Los canales de Xochimilco son famosos en todo el mundo, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estos antiguos canales aztecas aún conservan su belleza tradicional: trajineras coloridas, música de mariachi, flores flotantes y leyendas que se cuentan entre sus aguas quietas. Pero escondido entre las chinampas y la vegetación salvaje existe un islote distinto, un lugar solitario cubierto por ramas retorcidas y árboles viejos. De las ramas cuelgan muñecas viejas, rotas, sucias y algunas sin ojos y otras sin piernas, todas con expresiones congeladas en el tiempo. Tú sí has ido a Xochimilco, ¿qué te pareció? ¿Tú qué veías? Yo fui 2 veces, pero no sé, yo no sabía de esas muñecas, fíjate. Yo fui una vez porque me festejaron un cumpleaños y me llevaron en una trajinera y con mariachis. Pues fue muy bonito, pero sinceramente yo no sabía que existían las muñecas. ¿Y qué dan en las trajineras de comer? ¿Como comida tradicional? Que sí, dan lo que es típico de allá. Pues digamos que no nada que no sepamos, como tamales, gorditas, los que les nombran guaraches. Así típico, con su salsa, queso. Por eso va tanto turismo, para probar nuestras tradiciones. Sí, hay de mucho, comida. Sí, de mucha comida. ¿Y te la pasaste bien? Sí. Bueno, pues existe esta leyenda y esta isla que tú no visitaste, no sabías. No sabía. Y todo esto empezó por un hombre que se llama Don Julián. Don Julián era un hombre sencillo y originario de la zona. A mediados del siglo XX decidió alejarse de la vida urbana y se mudó solo a esta isla. Él buscaba tranquilidad, pero también, según cuentan algunos, estaba huyendo de un tormento personal, a lo mejor un desamor o algo así. Se volvió muy ermitaño, vivía de lo que él sembraba, recolectaba agua de la lluvia y pasaba los días en comunión con la naturaleza. Pero todo cambió un día cuando él encontró una niña flotando en el agua. Híjole. Haz de cuenta que cuenta una de las versiones y más aterradoras, que don Julián encontró el cuerpo de la niña flotando entre los lirios del canal. La pequeña, según la leyenda, se había ahogado y aunque don Julián trató de ayudarla, no pudo salvarla. Días después, una muñeca vieja apareció, flotando en el mismo lugar donde don Julián encontró a la niña muerta. Algunos piensan que era de la niña, otros dicen que fue enviada por un espíritu. Don Julián, conmovido o tal vez asustado, recogió a la muñeca y la colgó en un árbol como una ofrenda, un gesto para honrar a la niña, o tal vez para protegerse del espíritu, o de lo que parecía un acto piadoso, se convirtió en una obsesión. ¿Tú qué opinas? ¿Que esa muñeca era
Que nomás llegó así por un acto espiritual, Bueno, o que era la niña. Yo pienso que como la niña murió trágicamente, es mi punto de vista. Yo pienso que el alma se le metió a la muñeca. Y que era la niña parecida en la muñeca. Yo pienso que se le metió la muñeca su alma, porque cuando uno se muere, se sale el alma. Y yo pienso que se le metió a la muñeca. A lo mejor. Bueno, pues déjate cuento qué pasó después de que él encontró la muñeca. Desde ese día, don Julián comenzó a colgar más muñecas en los árboles. Cada vez que encontraba una flotando, porque encontró más, las rescataba. Si alguien lo visitaba y le llevaba una muñeca vieja, él aceptaba y la colgaba ahí en su isla, en los árboles, en los lugares. Llegó a buscar muñecas en la basura. O las intercambiaba por fruta, porque él sembraba su propio comida y todo eso. Entonces iba a mercados y las cambiaba por muñecas. Con el tiempo su isla se llenó de estas muñecas. Había muñecas a veces sin brazos, con las cabezas quemadas por el sol, ojos vacíos, labios agrietados, algunas colgaban de hilos, otras estaban clavadas, muchas estaban parcialmente cubiertas por telarañas, polvo o simplemente moho y oscuridad. Híjole, para don Julián, cada muñeca era como una protección, un escudo contra el mal, una forma de apaciguar al espíritu de la niña, porque según él, decía que la niña lo seguía por la isla. Él llegó a dar una entrevista y en esa entrevista él dijo que él aseguraba que la niña lo llamaba, que le hablaba entre susurros, que lloraba en la madrugada y afirmaba que la isla estaba embrujada. Y que la única forma de estar en paz era complaciéndola. Llevándole muñecas. Exacto. Una de sus frases que muchos recuerdan, que él decía: las muñecas están vivas, las escucho moverse en la noche. Muchos pensaron que don Julián estaba perdiendo la razón. O tal vez, a lo mejor él sí de verdad estaba escuchando todo eso. A lo mejor, como dices tú, a lo mejor de verdad la muñeca agarró el espíritu de la niña. A lo mejor sí estaba pasando. ¿Tú qué opinas? Pues eso es lo que yo pienso, en la forma en que la niña murió. Que si era verdad, que él sí escuchaba como eso. Si la mataron y eso. Yo pienso que, ¿verdad? Que el espíritu se metió en la muñeca. O sea, que tú sí crees que la muñeca le susurraba, le asustaba, yo caminaba. Sí. Yo sí, porque yo pues he visto muchas cosas de esas. Me encanta ver eso a mí en películas, en series y así. Y no sé, pues no sé, cada quien. O sea, que tú sí crees que él no estaba loco, que de verdad él escuchaba todo eso y que la muñeca... Sí. Que la niña le pedía más muñecas y por eso él prefería vender sus frutas y cambiarlas por muñecas para que la niña ya no lo acechara. Es que sí es increíble. Es increíble que primero que vea el cuerpecito de la niña. O sea, qué impresión. 2, trató de rescatarla y no pudo. Y 3, empezó a escuchar eso. Pero cuando él la encontró ya estaba muerta, ¿verdad? Él trató de salvarla y no pudo hacer nada. Y después fue cuando apareció la primera muñeca. Lo que no se sabe es qué hizo con el cuerpecito. De veras, eso sí no encontré qué hizo con el cuerpo. Me imagino que lo enterró. Me imagino. No lo sé. Bueno, pues haz de cuenta que con tantas muñecas que él empezó a recolectar y con tantas cosas que se empezó a contar en esa leyenda, con los años esta isla se volvió como muy famosa entre todos los locales y algunos viajeros muy curiosos, porque era una isla cubierta de muñecas. Algunos iban en trajineras solo para verlo, otros llevaban muñecas para dárselas a don Julián, pero muchos salían asustados. Muchas de esas personas que iban relataban que escuchaban susurros en el aire, pero que no había nadie, pues, o sea, escuchaban como que alguien les susurraba algo y volteaban, no había nadie. Una de las muñecas llegó a mover la cabeza mientras ellos iban pasando. Otros sentían como que les agarraban el tobillo o que los tocaban.
y muchos otros también decían que los muñecas lo seguían con la mirada. Mira, yo hace un poquito le platiqué un poquito a mi hermana y me dijo mi hermana que también alguien le platicó que veían la primera muñeca que le regaló don Julián, que la veían caminar ahí. En la isla. Sí, a la muñeca. Por eso te digo que yo pienso que el alma se metió en ella. En la muñeca. Sí, en la muñeca. Dice que la han visto caminar. ¡Qué horror! Bueno, pues se cuenta que otros turistas han dicho, mamá, que después de visitar la isla tienen muchas pesadillas. Pues te imaginas al ver todo eso. Que tienen muchas pesadillas o malestares físicos inexplicables, como fiebre, migrañas o dolores de estómago. Ajá. Pero bueno, llegamos a la muerte de don Julián. Don Julián muere en el 2001. Él fue encontrado muerto en el mismo canal donde, según la leyenda, había hallado a la niña. Estaba flotando en la misma orilla, con el rostro tranquilo, como si simplemente se hubiera rendido. Pero lo más extraño de todo esto es que días antes don Julián le había dicho a su sobrino que sentía que la niña ya lo estaba llamando. Que le dijo que ya había hecho lo suficiente, que las muñecas ya no lo podían proteger y que era hora de que él se fuera con la niña. No se sabe si fue coincidencia, si sería un infarto, un accidente o que si de verdad la niña vino por él. ¿Tú qué opinas? ¿Pero de qué lo protegían las muñecas? De la niña. Porque el espíritu venía y lo molestaba, entonces él pensaba que entre más muñecas él ponía, ella no iba a venir por él. O sea, como que lo protegían de ella, de la niña. Y ya al final le dijo, ya has hecho lo suficiente, ya tengo suficientes muñecas, ya no hay otra más que te pueda proteger, ya es hora de que te vengas conmigo. Ella se lo llevó. Entonces, ¿qué pasó después de que don Julián se murió? Bueno, después de la muerte de don Julián, la isla quedó bajo el cuidado de su familia, que decidió conservarla tal y como él la dejó. Hoy en día, la isla de las muñecas es una atracción turística, pero también un lugar de respeto. Muchas personas que lo visitan siguen llevando muñecas o flores como ofrenda o como recordatorios. Pero déjate de una cosa de que yo me enteré de que ese lugar que era tan bonito cuando yo fui, ahora dicen que es una cosa fea. Fea, el agua ya está muy fea, que ya hay menos agua y que hay mucha delincuencia, que hasta ha habido balaceras, que casi ya está sola, ya no la visitan no por las muñecas, sino porque la delincuencia, les roban, tengo que ha habido balaceras. Porque van turistas. Y entonces ya eso está quedando más bien en el horror, nomás con la pura muñecada ahí feas. No, es que sí es muy triste cuando la gente ve que va mucho turista y que está trayendo dinero, pues ven oportunidad de ir a asaltar, a robar. ¿Te imaginas? Si yo pensaba que era como cuando yo fui, muy bonito. Ya es una cosa fea. Ya la gente casi no va. Sí, ni yo iría. No, yo la verdad tampoco iría. No tanto, bueno, sí, por la delincuencia, porque pues uno nunca sabe si nomás te quieren robar las cosas o te van a dar un balazo. Pero la mayor es porque a mí sí me daría miedo ver todas esas muñecas. No, yo sí, me gustaría ver las muñecas. Ay, no, mamá, y si se te quedan viendo, y si te empiezan a seguir con la mirada, o si empiezan a caminar, ay, no. Yo... ¿Cómo crees que van a caminar? Diría de día, con la familia. Pues sí. Pues sí, pero no te da miedo llevarte algo así como esas personas que dicen que la mala vibra. Exacto, que van y que se empiezan a sentir no, pero mal. yo digo porque es un imposible ir. Bueno, eso también. Sí. Eso también, pero
Qué triste que Xochimilco, uno de los lugares más bonitos y protegidos, Sí. ahora se está convirtiendo en eso. Sí, yo creo viéndola por la tele te da miedo, pues ahora ya. ¿Te imaginas? Tantos videos. Es impresionante los videos que hemos visto de tanta muñeca, tanta muñeca, ¿te imaginas? A través de los años, a través del tiempo, se ven horribles, ya están deshechas, cabezas y piernas. Pero qué historias, ¿verdad? Tantas historias así. Sí. Y lo más curioso es, ¿por qué nadie investigó de quién era esa niña? ¿De dónde llegó? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Cómo fue que se ahogó? ¿Por qué se ahogó? ¿Estaba jugando? ¿Vivía? O sea, ¿por qué nadie hizo justicia? Simplemente él se la encontró y como por hacerle una ofrenda, yo me imagino que empezó a recolectar todas las muñecas. Sí, sí. Ándale. Pero nunca se supo quién fue el papá, la mamá, por qué no la buscaron. Eso quedó en la oscuridad, como se dice. Una de dos, o solo es una leyenda que se cuenta de voz en voz, o de verdad pasó y esa niña se quedó sin justicia. Bueno, pues yo creo de que existe, sí existe. Sí, porque la isla existe, y las muñecas existen, todo eso existe. Lo que sí quedó en duda es, como tú me preguntaste anteriormente, ¿qué hizo él con el cuerpo? ¿Y quién Es era lo esa que no niña? se sabe. ¿Quién era esa niña? Porque nadie investigó, porque nadie la reclamó. Pues, decir, oye, mi hija, no se sabe. Eso sí. Esa parte sí se quedó como que en el aire. En la nada. Pues, ¿qué te pareció? Pues me parece bonita y a la vez pues fea, escalofriante, ¿verdad? Con eso que te digo que ya ahí ya dicen que ya no es lo mismo. Todo está feo, todo. O sea, desde el agua, las plantas, todo. Todo ya no es Ya, como tú lo recuerdas en la aquella época. delincuencia. No, pues yo te estoy hablando como de unos 40 años atrás. Sí, no, pues antes sí era muy bonito, los mariachis, la comida, las trajineras. Era diferente, sí. Era un lugar muy, pues sí, turístico por la forma. Pues, Y tú sabes que ahorita donde quiera en México está la delincuencia. Sí, ahorita están pasando por una época muy difícil. Cuando yo estaba allá, allá en Guanajuato, íbamos a ver el Rey Justo Juez. A lo mejor algunas personas no saben de él, pero muchas sí. Está en Villagrán, Guanajuato. Y nosotras nos íbamos a pie. Inclusive llegamos a irnos descalzas por una manda. Y ahora ya no puedes ir porque te matan. Ya no. Yo recuerdo también cuando era niña que íbamos a verlo porque nos gustaba mucho esa caminata. Nos llevábamos sándwich, nos bañábamos. ¿Te acuerdas que habían como regadillos? Nos bañábamos en los regadillos, había mucha guayaba, mucho fruta, pues. Y nos encantaba ir a la casa aquella vieja abandonada. Había una casa como arriba de un cerro y subíamos siempre a ver. Como que allí iban los marihuanillos y todo esos. Porque acuérdate que había bien hartas fotos bien feas. Dibujos, ellos dibujaban como grafitis y palabras y todo eso. Y sí, se veía medio, pero era lo único que nos daba miedo del trayecto. Lo único, era lo... Pues a mí ni me daba miedo porque luego decían, vamos a la casa. A mí sí, porque qué tal si llegaba uno. Pero nunca vimos nada, nunca escuchamos nada. Pero sí, la última vez que yo fui a México, que ya hace un buen tiempo, ya no se podía caminar, como dices tú, ya no era lo mismo. Fíjate que te voy a ser sincera. Yo cuando íbamos a ahí a la casa, yo, ves que tenía muchas habitaciones, así. Entonces, yo, decía yo, y que me encontrara un muerto, una persona muerta. Sí daba miedo. Sí. Sí daba miedo. Pero nos daba miedo, pero bien que íbamos a ver. Y tenía unas vistas, para la persona que de verdad construyó esa casa, sí. Tenía unas vistas preciosas, sí, porque estaba en el alto de ese cerro. Y ya de haber estado hermosa esa casa. Sí. Hermosa. Sí. Porque estaba grandotota
muñeca Y como dices tú, tenía muchos cuartos, estaba todo enorme, así, estaba muy una bonita. salota, su baño y todo, pero claro, ya no tenía ni techo, en Nada, paredes, se quedó como en media obra, en pues. paredes ya como que a la mitad, como que se iba derrumbando. Sí, ¿quién sabe qué pasaría con esa Creo que casa? sí, ya se derrumbó, ya no existe. ¿En serio? Me dijo mi hermana que ya no existe. Mira, ¿No ves que ya estaba bien a la orilla del cerro? Sí. Y yo creo que con el tiempo, con el agua y todo, se va deslavando todo y yo creo que se fue. Ya no existe esa casa. Bueno, ya ni se puede ir caminando, dice mi hermana. no, ya no. La última vez que fui, esto sí fue años atrás, fue el 2008, ya no se podía ir. Porque yo quería ir a ver al Risito Juez y me dijo mi tía, podemos ir pero en carro, ya caminando ya, es muy peligroso. Porque como dices tú, la delincuencia, pues pasaron muchas cosas y ya no se podía. E inclusive dice mi hermana que ya casi ya no pueden ir ni en carro allá, porque allí por las vías del tren está muy solo y dicen que ha habido muchas balaceras también, que encuentran cuerpos en bolsas oscuras, muertos. Está muy triste. No, está muy feo. Ahorita está muy triste. Sí. Pero bueno, pues esta fue la historia de las muñecas de Xochimilco, una Sí. historia que cuando yo la vi, los videos, me quedé impactada de que tanta muñeca, qué feo. Y la leyenda detrás de todo eso, pues es bien impactante, ¿no? Sí. Te deja muchas preguntas, más preguntas que respuestas. Sí, Así es sí. que si ustedes han ido a la isla de las muñecas, déjenos en los comentarios qué sintieron, qué vieron, qué escucharon. Ándalo, si sintieron miedo. O si escucharon susurros por ahí, Ándale. voltearon y no había nadie. También si saben otra historia así como esta que nosotras no conozcamos, mándennosla. Tenemos nuestro correo electrónico que es cuéntaseloalasprimas@yahoo.com y aquí nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por vernos. Gracias y nos vemos en el próximo. Bye.